Bueno, ya vamos a ir al último apartado de lo que es la teoría. Después de este apartado veremos un ejemplo práctico de qué ordenador, por ejemplo, montaría yo a fecha de hoy, mirando todos los pasos y calculando precios, calculando lo que va a consumir, etcétera, y calculando los cuellos de botella, que, o sea, calcular que no nos salga cuellos de botella y que nuestra fuente de alimentación dé de sobra para correr ese ordenador, porque como ya hemos visto, si una fuente de alimentación no da suficiente energía, vas a estar jugando y en mitad de una partida se te va a apagar, cosa que me ha pasado a mí. Caja, almacenamiento y sistema operativo. ¿Qué tenemos que saber? Bueno, la caja. La caja no tengo que decir nada realmente porque esto depende de gustos. Solo hay que tener algo en cuenta. Aunque más o menos todas las cajas están estandarizadas y todos los componentes más o menos estoy seguro que caberían en una caja, pero hay que saber cosas como el tamaño de lo que vas a meter. Por ejemplo, una gráfica tiene un tamaño y la gráfica se conecta a la placa y sale hacia afuera. Si la gráfica es más grande que el tamaño de la caja, obviamente no va a caber. En general es difícil que la cagues con el tamaño porque más o menos está todo estandarizado, pero hay que tener en cuenta eso. Eh, no solo eso, sino de la fuente de alimentación. Hay que saber que, por ejemplo, si te compras una placa ATX, no te compres una caja para mini ITX. ¿Por qué? Porque no va a caber. En cambio, si te compras una caja ATX y le compras una mini o una micro ATX, seguramente sí quepa. Yo tengo una caja enorme. Es muy grande, un cebollo enorme. Y le he comprado esta vez, anteriormente tenía una ATX extendida, es decir, más grande que las ATX normales. Y ahora le he comprado una micro ATX. Cabe igual, ¿por qué? Porque los tornillos... Lo único que el tornillo de abajo del todo no le uso, pero los tornillos de más sí los uso. Pero si hago al revés, si me compro una caja micro ATX y le intento meter una ATX extendida, no me va a caber. Entonces tienes que saber el tamaño de la placa. El tamaño de... Principalmente el tamaño de la placa y el tamaño de la fuente de alimentación. Si tu ordenador te has comprado una caja muy pequeña que utiliza, cabe una fuente de alimentación SFX, no puedes ponerle una ATX. Son estándares, ya los hemos visto lo que son. Entonces tienes que tener eso en cuenta. Tiene que ir acorde. Tanto fuente de alimentación, placa y caja, los tres tienen un estándar que es el ATX, que tienes que saber qué es lo que tiene que entrar o no. Pero ya digo, la mayoría de ordenadores si te compras una caja normal, cabe casi cualquier tipo de placa y le va a caber una fuente de alimentación ATX que es el estándar. Luego ya los colores, ventiladores que le quieras poner, etcétera. Por dar un consejo, lo mejor siempre, que hay que tenerlo en cuenta, cuando pongas ventiladores, si no te viene ya montado con ventiladores, la ventilación tiene que ir desde la parte inferior frontal, es decir, desde, como estáis viendo aquí, por ejemplo, estas cajas que parece que tienen aquí como una tapa, en realidad esto es una tapa, entre medias hay un hueco y hay ventiladores aquí. Lo que pasa es que lo tapan para hacerlo más bonito, no lo sé para qué lo hacen. Hay otras cajas que no lo tapan, al contrario, que los muestran. Pues lo que tiene que pasar es que el aire tiene que venir siempre de la parte frontal o inferior y salir por la parte superior trasera. Ese es el flujo de aire que tiene que haber siempre. Siempre tiene que haber ventiladores metiendo aire. Cuando montéis los ventiladores tienen una flechita que dice hacia dónde va el aire, que para dónde lo echa el aire. Pues lo tienes que montar en la parte frontal e inferior, principalmente, por esa zona, y tiene que salir el aire caliente por la parte superior o trasera. Siempre es así. Tiene que ser así, ¿vale? Para permitir un buen flujo del aire y que no se sobrecaliente el ordenador. Cuanto al almacenamiento, ¿qué hay que saber? Muy sencillo. Hay dos tipos de almacenamiento. HDD, como veis ahí, o SDD. El HDD es el disco duro tradicional. Son discos magnéticos. Son unos discos que tienen unas partículas y tiene un cabezal que va leyendo el disco. Esas partículas se cargan o positiva o negativamente y son lo que se llaman bits, ¿vale? Pues, ¿cuál es el beneficio de tener un HDD? Que tienen una capacidad de almacenamiento muchísimo mayor a un precio muchísimo menor. El inconveniente son relativamente más lentos y a hacerme caso se nota. Yo pensaba que no se iba a notar tanto y se nota bastante. Un SSD acelera mucho un ordenador. El SSD, ¿qué es? No es más que como un pendrive a lo grande.
Es un montón de memorias flash tipo un pendrive, que lo que pasa es que son más grandes, tienen más memoria y están en una pequeña circuitería. Normalmente tienen una tapa como de metal que los tapa. Y tienen el tamaño estándar ese de 2,3, de 2,5, perdón. El tamaño estándar del HDD es 3,5. Las cajas antiguas, aunque las actuales ya traen para meter aposta discos sólidos de 2,5, normalmente traen ranuras o bahías, creo que se llama, de 3,5. Entonces tenéis que comprar adaptadores para el SSD o hacer como hice yo, lo atornillas a un lado y el otro lado que cuelgue. No es lo suyo, pero funciona. Lo suyo sería comprar un adaptador de 3,5 a 2,5 para poner los SSDs. El SSD es mucho más rápido que el HDD, muchísimo más rápido. Y no necesita defragmentarse ni cosas de esas como el HDD. Pero luego tenemos otra cosa más, que es que si queremos ir a la velocidad suprema, tenemos lo que se llama SSD M2. El M2, ¿a dónde va conectado? Va conectado al puerto PCI Express. A un puerto PCI Express pequeñito que está en la placa. Y va muchísimo más rápido. Tan rápido que creo que hasta Intel utiliza una especie de SSDs de este tipo como una especie de memoria RAM. Los Intel Octane me parece, no he buscado mucha información, pero me suena que lo iban a hacer o lo están haciendo o ya lo han hecho. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es el precio. El HDD cuesta muchísimo menos que el SSD. Estamos hablando de la mitad. Un HDD de 1 tera te puede costar lo mismo que un SSD de 500 gigas. Y de los baratos, un SSD de los baratos de 500 gigas. Y un M2 te puede costar, pues, 250 gigas puede costar lo mismo que 500 gigas de un SSD. Mi recomendación, si tienes dinero de sobra, cómprate 3 o 4 SSDs de 1 tera o 500 gigas, por ejemplo, te haces un tera y pico de almacenamiento y vas con los SSDs, que están muy bien, ¿eh? A mí me gustaron mucho. ¿Que no tienes tanto dinero o no te quieres gastar tanto dinero? La solución más sencilla es comprarte un SSD de 250 o de 500 gigas, instalas el sistema operativo y los programas más importantes que quieras tener ahí, lo que quieras que vaya súper rápido, y los juegos que pesan mucho, por ejemplo Call of Duty el último, COD War, el Warzone, perdón, ese pesa 200 gigas. Pues te compras un SSD de 2 teras, de 1 tera o un par de HDD, perdón, de discos duros de un par de teras que son más baratos, metes ahí los videojuegos y ya está. Es lo mejor porque además el SSD se nota mucho a la hora de encender el ordenador, lo enciendes rapidísimo. En el caso de quiero un M2, eso ya es muy, en mi opinión, muy de quieres ya la máxima velocidad porque te mola mucho y tienes mucho dinero. Porque yo en eso no me lo gastaría porque gastarme mucho dinero en SSD M2, prefiero gastarme, tener más capacidad con un SSD normal. Que al final no vas a ganar más ni menos. El sistema operativo. ¿Cómo instalar el sistema operativo? Hay dos formas. Una es mediante un disco original. Te compras un disco, suele valer unos 100 euros. Te vas a, yo que sé, PC Componentes o cualquier página. No voy a hacer promoción porque no me pagan. Nada más arrancar el ordenador, metes el disco y automáticamente si no tienes ningún sistema operativo instalado, es decir, has metido el disco duro, lo has montado, está todo limpio, sin nada instalado, automáticamente te arrancará de la unidad de DVD. Porque como no tiene nada, el BIOS seguramente estará programado para que arranque desde ahí. En el caso de que tuvieras un sistema operativo ya instalado y quieres instalar otro, lo más seguro es que te arranque directamente el sistema operativo. ¿Qué tienes que hacer? Acceder a la BIOS. ¿Cómo se accede a la BIOS? Depende del fabricante del ordenador. Normalmente es F12, o algunos es suprimir, algunos es F1. Tienes que mirarlo y cuando enciendas el ordenador, esa pantallita que te sale con el logo de la empresa y abajo sale como unas letras, en ese segundo, que tardará 3 segundos, 2 segundos, tienes que ir rápido, tienes que darle al botón para meterte en la BIOS y buscar que arranque con la unidad de DVD, que no arranque con el sistema. Pero claro, muchos PCs, sobre todo PC Gaming, ya no traen ni siquiera el hueco para meter una unidad de DVD. Ya no lo traen. ¿Qué hacemos? Pues con otro ordenador podríamos hacer es utilizar un pendrive, conectarlo al ordenador, descargarnos una herramienta que os dejaré en la descripción un pequeño tutorial, una herramienta de Windows que básicamente transforma tu pendrive o incluso si tuviéramos un disco,
y quisiéramos grabar el disco con el sistema operativo Windows, también nos lo permite de forma totalmente legal, no es nada pirata. Windows nos permite grabarlo en un pendrive o tal. Tienes un pendrive de más de 8 gigas y tiene que estar limpio, es decir, no puedes dejar nada porque te lo va a formatear y te lo va a borrar. Lo conectas, ejecutas el programa, te instala unas cosas y ya puedes utilizar el pendrive de arranque del sistema para instalar el Windows. ¿Qué tendrías que hacer en el ordenador? Conectar el pendrive, encenderlo y en teoría, solo es en teoría, si no tienes ningún sistema operativo, debería arrancar a través del pendrive porque lo detecte y arranque directamente a través de él. Si no lo hace, tendrías que hacer lo que hemos dicho, acceder a la BIOS, configurar para que arranque desde el pendrive y ya podrías instalar el sistema operativo. En el caso de pendrive, ¿qué tendrías que hacer? ¿Cómo adquieres una key? Creo que si compras el mismo disco, que si compras un disco original de unos 100 pavos, te viene ya con la key, con la clave. Creo que esa clave te sirve. No lo sé porque yo no lo he hecho. Yo he comprado el disco una vez, lo instalé con el disco y puse la clave que me venía del disco, creo. Entonces, te viene la misma clave. Puedes usar esa clave. Otra forma para ahorrar dinero es estas páginas web que venden claves de videojuegos y demás, keys que se llaman. Comprar una key de un sistema operativo Windows 10 Home si te has instalado el Home o lo que sea. Suele valer mucho más barato, estaba hablando de 5 o 10 euros. Es una diferencia muy grande. Estuve viendo un poco el tema de por qué eran esas tan baratas y dicen que son claves que las compran para otros fines más baratos y las revenden por internet. Es decir, no se sabe si es al 100% legal o qué es exactamente, pero más legal que piratear el Windows lo es. O sea que si quieres hacer eso es una forma barata. La tercera forma, que yo no es que la recomiende, solo la digo, sería hacer lo mismo que hemos hecho con el pendrive, instalarlo y descargarte un crack para el Windows y craquearlo y tenerlo ya pirata. No es lo suyo, pero es la forma que hay muchos vídeos en YouTube, yo no te lo voy a explicar cómo se hace, tendrás que verlo tú en YouTube. Esas serían las tres formas de instalar el sistema operativo Windows. Puedes instalar también otros sistemas operativos. Ubuntu puedes coger y hacer lo mismo. Desde la página web, descargarlo, meterlo en un pendrive, ejecutar, encender el ordenador, arrancarlo a través del USB e instalarte el Ubuntu. ¿Cuál es el problema? Ubuntu quiero decir un Linux. Esos sistemas operativos para jugar videojuegos no sirven porque apenas hay juegos para ellos. Es decir, en Ubuntu puedes jugar creo que es al Counter-Strike y poco más. No tiene mucho más que jugar. Creo que el Rocket League ya no puede jugar, antes sí se podía. Entonces lo normal es que te descargues un Windows 10 y tienes las tres opciones. O mediante un disco original, o con un pendrive adquiriendo el disco original, o con un pendrive comprando una clave online de estas baratas. Esa ya es tu decisión.